Bueno, pues aquí estamos en Playa Mamitas, el día de hoy. Son cerca de las 11:15 de la mañana. Hemos grabado a las 10 de la mañana un departamento justo a 5 minutos andando de aquí, en la calle donde tenemos el gimnasio, en la calle 24 con la Quinta Avenida y la 10. Ese departamento se entrega amueblado, equipado y decorado, así como se ve en el vídeo. Tiene un roof maravilloso con vistas excelentes al mar, donde tienes tu jacuzzi, tu gimnasio, tu piscina infinity. Total, que tienes una inversión garantizada de éxito tanto para renta como para venir tú mismo a vacacionar aquí a Playa del Carmen. Así que con estas vistas de la playa, que el día de hoy también está excelente ahora mismo porque se ocultó el sol, porque este agua es maravillosa, se ve muy bonita. Con esta vista del mar, que ahora mismo a las 11:00 de la mañana todavía no está en su máximo apogeo, aquí la gente viene un poquito más tarde. Os comparto, fíjate que ya está cambiando, ya está saliendo el sol, por eso estoy haciendo un poquito de tiempo. Os comparto el vídeo, ese vídeo que acabamos de hacer con Alan y con el chavalote y con su vuelo de dron, que también lo vamos a poner posteriormente desde el roof. Bueno, pues con estas vistas al mar os comparto ese vídeo del departamento en venta en Playa del Carmen. Venga. Bueno, pues así se ve la Quinta Avenida hoy, 27 de febrero. Un día nos falta para terminar febrero, chaval. Aquí estoy con el chavalote en la Quinta Avenida con la 24. Lugar importante porque tenemos el gimnasio. Estamos a 5 minutos de la playa. Playa Mamita la tenemos aquí bajando 2 cuadras. 5 minutos andando. ¿Y por qué os cuento la ubicación? Pues muy sencillo, porque tenemos aquí, que vamos a grabar el día de hoy, un departamento que está en venta justo en ese edificio blanco. Así que la ubicación excelente, buenísima. Además tenemos desde arriba, desde el roof, unas vistas impresionantes a la playa. Así que la ubicación ya manda para decir esa inversión va a ser una muy buena inversión. Hace un año que se entregó más o menos. Así que todavía quedan 2 a la venta del desarrollador, pero hoy tenemos a la venta un departamento con todo incluido. Todo lo que vamos a ver dentro del departamento está incluido en el precio que vamos a dar luego. Así que si cualquiera quiere invertir ahí, vamos a dar la información ahora. Voy a parar un poquito, vamos a ver a Alan en un breve y seguimos grabando. Bueno, me puse a grabar de nuevo. Todavía no llegó Alan, está a punto de llegar. Pero vamos a ver que tiene aparcamiento aquí, como lo estáis viendo. Un lobby precioso que lo vamos a conocer ahora cuando entremos. Esta es la salida del aparcamiento, las terrazas. Y es bueno ver las terrazas. ¿El motivo? Pues que el departamento da hacia aquí, hacia la calle. Entonces, mirando las terrazas, dirás tú, qué bueno. Ahora saldremos desde la terraza y veremos cómo se ve desde ahí arriba. El roof está muy bien equipado. El atardecer y el amanecer se ven perfectamente. Aquí debajo del desarrollo tenemos este local, que es bastante bueno, es muy aceptado para tomar café, yogures o cosas así. Y la entrada al roof, la tenemos justo aquí. Se llama Gama el desarrollo. Así que estamos en la avenida 10 la entrada, pero estamos al lado de la quinta, como lo habéis visto, ¿no? Pues esa sería la entrada y tiene un el desarrollo tiene un, ¿cómo se dice? ¿Una pendiente o algo así? Un diseño bastante espectacular, ya lo veis. Diferente a todo lo que tenemos cerca. Pues vamos a parar y ahora en breve va a llegar Alan. Vamos a seguir con él. El chavalote nos va a regalar también a lo mejor un vuelo de dron desde aquí mismo. Bueno, Alan, a ver tu micrófono. Qué bueno, ahí lo tienes. Pues este es el lobby. Aquí tenemos al chaval sentadito. Ya está Hemos cansado. subido por las escaleritas. Apenas son las 10 de la mañana y ya está cansado, mira. Bueno, eso porque entrena mucho a fútbol últimamente. La vida de adulto lo está matando. Bueno, vamos a conocer el departamento. Lo tenemos en la segunda planta, ¿te parece? Sí, ¿No? vamos a grabar el Pues departamento, sí, segundo piso. Pues vamos a conocerlo, yo tampoco lo conozco. Venga, gracias. Aquí tenemos una persona vigilando, que no la grabo por privacidad. Aquí tenemos las escaleras en esta parte. ¿Quieres ¿Y el ascensor por escaleras dónde? o quieres Aquí mismo. ascensor? Aquí tenemos el ascensor. Tenemos bajada al aparcamiento y se ve amplio y bonito, elegante. ¿Sabes qué me gusta de este lugar, aparte de la ubicación? Eh, El roof. Sí, está muy bonito. Tiene una Las vista muy vistas están buena. increíbles.
Sí, eso lo vamos a grabar luego con el Yo, chavalote. yo creo que por la hora no es buen momento de grabar el roof porque el sol lo tenemos enfrente. Es más como tipo 2 de la tarde para que se pueda apreciar mejor el... A mí el me mar. va a parecer estupendo. Tenemos lo bueno que se ve las vistas del atardecer y del amanecer. Eso Claro. está precioso. Vamos a la segunda planta. El ascensor, como veis, amplio. Aquí se paga un mantenimiento de este departamento porque todo va por los metros cuadrados de 3.345, me parece que es. Sí, lo tengo aquí anotado. Según yo te había dicho, 3.375. Bueno, por ahí, entre 3.300 y 3.400. Sí, 3.300. 3.345. Exactamente. Pues nos vamos a ir al departamento directamente. Voy a parar porque tenemos que llamar. Bueno, pues vamos a entrar al departamento. Excelente departamento. Todo lo que estáis viendo va incluido en el precio que os vamos a dar luego. Tal como entramos tenemos la sala comedor, cocina, pero aquí tenemos un baño. En este momento está ocupado, ¿eh? Esto funciona muy bien para su renta por la ubicación que tenemos, Alan. Sí, es correcto. Pues el lugar es ideal para rentas vacacionales. Yo también lo puedo usar para largo plazo, pero siempre más recomendable pues rentas vacacionales. A mí me gustan mucho los muebles que han puesto aquí, muy funcional. Sí. Luego la cama, una cama bastante buena. Tú la puedes cambiar si quieres, a poner un modelo king size si quieres, pero es una cama Claro. bastante cómoda. Aquí le puedes agregar si quieres una mesa para sentarte cómodamente, eso ya al gusto del que lo compre. Ventilador en el techo, aire acondicionado, lugar que han utilizado para guardar maletas, fíjate tú. porque Sí, en este fíjate que momento está- me estaba fijando en eso y muy, Sí. muy convencional. Sí, queda original, nunca lo había visto así, Marco, nunca, pero qué bueno. A mí se Está me muy ocurrió original, porque ¿eh? En realidad, no creo que sea para eso, que llevan los bancos. No, ahí podrías poner otras cosas, pero está bien. Está Incluso bueno. como tipo escritorio se puede utilizar también. Sí, claro. Pero bueno, un buen granito que tenemos aquí. Los materiales son de calidad. Que... Mira el tamaño del microondas. El microondas es gigantón, ¿eh? Sí. Tremendo. Con tu extractor de aire para si cocinas algo, ¿no? Sí. Y luego tenemos una buena terraza, que es lo que estaba hablando desde la calle. Esta terraza está maravillosa. Te invita a pasar un ratito por la mañana o por la tarde, dependiendo. Por la tarde no te va a dar el sol. Ahora por la mañana te va a dar alguna horita. Y fijaros la vista que tenemos aquí al gimnasio, que lo tenemos al lado de este árbol. La Quinta Avenida la tenemos ahí al ladito. Y desde aquí no se ve vistas al mar. Tenemos que subir más para arriba, pero la vista es excelente. La tenéis maravillosa. No, y la Pues- ubicación es increíble. Sí, La me ubicación gusta es mucho increíble. esta ubicación. Y no solamente la ubicación, la construcción que tiene este edificio es bonita, ¿eh? Y fíjate que el supermercado Chedraui que Lo tenemos acá no tenemos está aquí tan al lejos, ladito. ¿eh? No, está como a 250 metros más o Sí, menos, más o 300. Más o menos. Y el polideportivo también. El polideportivo, por si quieres hacer deporte de forma gratuita. Sí, me gusta el diseño de la fachada que tiene el edificio. Muy moderno. El chavalote nos va a hacer unas fotos y unos vídeos. Va a aprovechar el tiempo ahora para luego también hacer un vídeo para redes sociales, ¿a que sí? Y también nos va a hacer un vuelo de dron para que veáis la ubicación desde el cielo. Nosotros nos vamos a ir a ver las amenidades que tenemos arriba, que son excelentes. Yo vine el otro día en el atardecer, muy bonito, muy romántico. Y aparte tiene una piscina maravillosa. Creo que también tiene jacuzzi, ahora no me acuerdo bien. Sí, Eso creo lo que, vamos a ver creo que ahora. sí. Ya no lo recuerdo, pero creo que sí. Sí. Es que te digo que en la tarde se luce mejor ese rooftop. Y bueno, pues fíjate qué tipo de suelo, bonito. ¿Es y mármol? hace un año más o menos que se entregó, así que es como si lo estuvieras comprando nuevo. Claro. Pues vamos a parar, nos vamos a ir a grabar el roof, ¿te parece? Sí. Estamos en la segunda. Acabo de salir de la recámara, del departamento. Esta es una entrada de luz, ahí está el ascensor. La entrada de luz muy bonita con sus plantas de ahí. Así que nos vamos al roof. Venga. Chaval, ya sorprendí, hasta la capa de sol se pone al salir del ascensor de cómo da el sol a esta hora de la mañana. Estamos en las 10:20 de la mañana aproximadamente. Me encanta. Fíjate las vistas al mar, excelentes vistas al mar. Aquí va a haber un desarrollo que es de la misma empresa que tenemos ahora. Esto no le va a quitar vistas porque toda la piscina da a la calle y de la calle para allá vamos a tener esas vistas siempre, ¿no? A lo mejor lo ponen al mismo nivel, un poco más bajo, pero ahora mismo en este momento tenemos unas vistas excelentes a Cozumel, al mar y el chavalote que nos va a hacer el vuelo de dron y también nos va a grabar un vídeo corto aquí arriba para hablar de las amenidades. Alan, cuéntame. Fíjate que me gusta esta parte de Playa del Carmen porque todo viene como escalonado, como deberían ser las cosas. Sí. Las partes que dan hacia la playa, los edificios frontales, deberían ser más chicos y de ahí van subiendo para que no le quiten la vista desde el rooftop a las personas. Y es lo que está teniendo esta parte. Mira, si te fijas, este edificio es más alto, el otro más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño.
y todo como que está en armonía. Este es del mismo constructor también, ese es del mismo constructor, ahí tenemos el gimnasio, estos son los mismos constructores que este edificio y este va a ser del mismo constructor, que también tenemos aquí una preventa, por si alguien les anima también a preguntar por esa preventa, porque no le va algo de entrega inmediata, pues te podemos ayudar también con eso. Claro. Y bueno, pues ahora nos vamos a girar hacia el roof porque esto es parte de tu departamento. Tú cuando compras un departamento en Playa del Carmen no solamente compras donde tú habitas, sino que también esta piscina para disfrutarla a diario, tomarte el sol, sentarte y relajarte, ponerte unas bebidas si quieres, venirte a cenar o a desayunar o a comer. Y vamos a ver la parte donde tenemos el gimnasio y el jacuzzi, ¿te parece? Sí, y mira lo que hablábamos, la cercanía con el supermercado Chedraui. Ese es aquel de allí. Ajá. Y el centro deportivo. Sí, el centro deportivo también se entra por ahí y todo esto a lo grande, porque el centro deportivo es muy grande, está ahí al ladito. Así que está esa ubicación excelente, ¿eh? Y luego en las esquinas tienes por ahí la hacienda de conveniencia como Oxxo, allá me parece que tienes un 7-Eleven. Sí, la tenemos ahí al ladito. Sí. Tenemos buenas tiendas y, bueno, restaurantes también por toda la quinta que nos rodea y por aquí por la 10 también. Pues fíjate que salió el sol, nos dejó, yo me tenía que haber traído las gafas de sol también. Área de descanso. El otro día cuando estuve grabando aquí arriba, porque teníamos un par de departamentos aquí todavía por vender de la empresa, pues habían personas aquí disfrutando el jacuzzi, casi no lo pude grabar por ese motivo. Fíjate que el jacuzzi más bien montado. Y luego la parte del gimnasio es esta cristalera que tenemos aquí, que ahora vamos a entrar. Y aquí tenemos la vista del atardecer. El atardecer es por allí, justo allí delante. Por eso te digo que el otro día cuando llegué se veía un atardecer precioso, ¿eh? Sí. Fíjate las vistas hacia lo que es el interior de Playa del Carmen y casi todos los edificios tienen su rooftop con su piscina, como ese de ahí también, aquel de ahí, ese es un hotel, el Hotel Fiesta Inn, pero todos los edificios tienen su piscina en la parte del roof. Y lo bueno que tenemos aquí que esas vistas las vais a tener sí o sí, edifiquen aquí o no, porque eso ya están terminados, esos de ahí al lado. Vamos a conocer el gimnasio, Alan. No, y aparte, chaval, tienes pues todo de que hablas que todos tienen su rooftop y tienen su piscina y sobre todo que tenemos un clima pues básicamente con mucho calor todo el año y se pueden disfrutar porque has estado, por ejemplo, vas a otras ciudades que tienen sus piscinas en el rooftop y una vez que llegas ahí está frío. Oye, ¿te has fijado que el gimnasio que está bien, está bonito, con sus cristaleras que da hacia el exterior, aire acondicionado? El aire acondicionado en marcha, ya sabéis. Oye, el mantenimiento ya lo dijimos, 3.345 pesos mensuales tiene el departamento de mantenimiento y la maquinaria que le han puesto está bien, ¿eh? Sí, tiene todo lo necesario. Adecuada para hacer un poco de cardio, un poquito de pesas, ejercicios en el suelo. Allí la máquina esa multifuncional y hasta agua si necesitáis. Claro. Y aquí fuera creo que hay para el baño, si necesitas un baño y no tengas que bajar a tu departamento. Lo vamos a ver ahora. Aquí están los baños, mujer y hombre. Bueno, pues el roof, ya sabes, a ti te gustaba y a mí también. Porque Me gusta desde mucho. abajo no aprecias esto, ¿eh? No, pero fíjate que me gusta mucho el diseño del edificio, tanto la combinación de colores, o sea, donde quiera que tú entres son como colores pues, suaves, agradables a la vista. Y al mismo tiempo relajantes. No, y combinan con por ejemplo, la piscina, lo que le pusieron al fondo. Alex, ¿me vuelas el dron un poquito, porfa? Sí, los colores que pusieron, por ejemplo, a los lados y al fondo, hace que la piscina, el color del agua se vea muy, muy limpia. Sí, se vea muy está limpia. Precioso esto. Sí. Pues nada, aquí el que se anime, como esta es una entrega inmediata, ¿cómo podemos hacer para poderla atender como se merece? Bueno, ya tiene escrituras, ya está pagado completamente, no hay problema con eso. Entonces, si tú tienes un crédito bancario ya listo, aprobado, también se aceptan los créditos. Si quieres pagar con una transferencia, digo, efectivo, solamente te permite el gobierno como algo así como unos $35,000, unos 800,000 pesos, alrededor de ese monto. No te diría que lo puedes pagar todo completo con efectivo porque no es posible, pero sí puedes hacer una transferencia. Y también te digo, tienes la opción del crédito hipotecario, crédito bancario. Entonces, si yo estoy interesado, se ponga en contacto conmigo con Alan. Os voy a dejar ahí mi teléfono. Podéis hacer un apartado porque este departamento lo estamos ofreciendo ya a gente, entonces en cualquier momento cualquiera lo puede comprar. Claro. Entonces lo que hacemos con el apartado es bloquear el departamento para ti, sí, para que empieces a hacer los trámites de banco o si tienes tu propio dinero, pues no hay ningún problema, ¿no? Claro, sí, no hay ningún problema. Por ahí sí es importante hacer un apartado formal. Ajá.
Y una vez que se hace el apartado, ¿De se cuánto hace dinero? un- ¿2.500 a 5.000 dólares Sí. aproximadamente? se hace un contrato de compraventa. Ya, como les comenté, ya el departamento tiene las escrituras, entonces básicamente el trámite sería muy rápido. En el mismo mes estaría firmando las escrituras. El predial lo tiene totalmente pagado. El predial aquí en Playa del Carmen no es muy alto, que son los impuestos al ayuntamiento, que muchos de Estados Unidos nos preguntan, oye, ¿cuánto se paga de predial? Bueno, pues el valor del predial aproximadamente está en 7.500 pesos, ¿no? Más o menos, anual. Yo creo que un poquito menos, ¿eh? Sí. Por ese departamento yo creo que sería menos. Y si pagas en enero, febrero, te hacen un descuento. Estamos hasta el hablando de un 20%. departamento entre 31 y 32 metros cuadrados, tampoco es que sea grande, pero la ubicación, porque esta ubicación es de lujo, acordaros, aquí los metros cuadrados se pagan bastante altos. ¿Y cómo te lo entregan? Que ya no vas a gastar prácticamente casi nada. Si tú quieres dejarlo así como está, ya está preparado para su renta vacacional, ¿no? Sí, es correcto. Aquí la recomendación es que lo rentes vacacionalmente. Lo puedes rentar también a largo plazo, pero yo siento que tiene mayor beneficio rentándolo vacacional. Bueno, pues el chavalote, ¿cómo estás? ¿Estás haciendo fotos, pequeños vídeos? Ok. Nos vamos a quedar aquí un rato. Si se nos ocurre algo más que comentaros mientras estamos aquí esperando que el chavalote nos vuele el dron y que haga unas fotos, porque acordaros, aparte de este vídeo que estamos haciendo normal, luego hacemos vídeos cortos, promocionales, que los voy subiendo en los vídeos, ¿no? La Bueno, duchita, no hemos hablado del precio. ¿no? ¿Se nos ha olvidado o lo hemos hecho adrede? Yo creo que se nos olvidó. Sí. Bueno, pues el precio, ¿en cuánto está? 195,000 pesos. Pesos, sí. No, Pues 195,000 dólares. Yo estoy diciendo pesos. No, 195.000 dólares, viene a ser 195.000 dólares. alrededor de 3.900.000 pesos aproximadamente. No, 195,000 pesos es el anticipo. Sí, ¿no? Bueno, pues ya lo sabéis, ese es el precio que tiene el departamento, 195.000 dólares, y acordaros, aquí hay otros departamentos en venta, dos que están por encima de ese precio, y encima pues te lo entregan equipado y no te lo entregan amueblado, como amueblado decorado, como está este, ¿no? Sí, este de aquí se va a entregar así como lo están viendo en el video, excepto por unas cosas que tienen ahí. Hay un inquilino ahorita que tiene, creo que es una freidora de aire, no sé qué más te mencionó, eran 3 cosas que... Las maletas que se ven por ahí, los baños que tienen sus cosas, pero bueno. Sí, bueno, eso no lo incluye, pero básicamente el equipamiento y los muebles están incluidos. Ok, pues ya lo sabéis. Con estas vistas, de momento me despido para que las podáis disfrutar, tanto con el vuelo de dron que os vamos a poner ahora. Y aquí seguimos yo un ratito. Bueno, pues el dron que se va a ir a hacer el vuelo, el chavalote aquí sentado en la sombra, que bueno, se nos va para aquella parte para venir para acá e ir hacia el mar. El mar que debe estar precioso, porque llevamos unos días que está muy bonito. Mira qué limpia se ve la piscina en comparación de las otras, pero es por el tipo de material que le pusieron. Sí, claro. Mira. El color es muy atractivo. Sí. Esto es lo que tiene, eso es lo que llama la atención en el rooftop. La verdad que sí. Esto. No, yo me he quedado, bueno, yo fui el primero que se quedó sorprendido cuando subí y lo dije, oye, me gusta este roof. Pero luego cuando yo veía a las personas que estaban aquí disfrutándolo, más aún, porque se les ve la sensación de estar a gusto en un lugar con privacidad y con tranquilidad. Está llegando el dron, ya se va acabando la terraza, aquí ahora con una persona, un cliente también, que bueno, de Canadá son todos prácticamente, aquí las rentas de Canadá, lo que funciona también mucho en esta época del año. Bueno, pues aquí va a aterrizar el dron en este momento. Buenísimo. Pues nada, os dejo ese vuelo del chavalote que os puede dar idea de cómo está el mar el día de hoy y al mismo tiempo lo cercano que estamos al mar desde el desarrollo hasta el mar. Bueno, venga, os dejo el vuelo del dron. Usamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Bueno, pues aquí estamos ya saliendo. Qué buen lobby tenemos aquí. Tienes que entrar con tu código. Excelente lo que es la entrada, te sientes señorial. Y este local de aquí, este local funciona muy bien, muy bueno. Bueno, Alan, nos vemos hasta otro día. Hasta luego. Vamos a seguir el día. Bueno, acabo de grabar un departamento en la calle donde está el gimnasio, al lado de la Quinta Avenida, y esta es la playa, digamos, más cercana, la tienes a 5 minutos andando, que es Mamitas, la playa habitual donde entramos a diario. Vamos a ver cómo está el mar. No me voy a bañar ahora porque voy vestido de lo que acabamos de grabar, del trabajo. No me vine con bañador. El chavalote me está esperando ahí en el coche. Vamos a hacer una grabación en 5 minutos y vamos a hacer la presentación desde al lado del mar, de ese estudio en venta al ladito de la Quinta Avenida y de la playa, muy cercano, con vistas al mar excelentes desde el roof. Un roof bonito que lo hemos grabado también, precioso. Así que yo espero que os haya gustado y os haga pues tener ganas de coparse más información o de hacer el apartado, ¿no? De llamarnos, contactarnos. Todavía no hay mucha gente a esta hora de la mañana. Este se va llenando a partir de las 12 de la mañana aproximadamente. Y a medida que el sol está más arriba, que ahora mismo ya está arriba, casi, más bonito se ve el mar. Aquí están los de Canadá que ya han venido para disfrutar. Buenos días, a disfrutar el día. Vamos a hacer unas fotos. El mar está bonito, hermoso. Ayer estaba aún más, pero está precioso, ¿eh? Qué ambiente tenemos aquí en la playa. Y me entran ganas de meter los pies, aunque sea. Precioso, ¿no? Lo que sigue. Bueno, pues ya no sé lo que voy a grabar luego. Seguramente iré a bañarme a una playa, a lo mejor a esta misma, no lo sé. Voy a seguir con el trabajo, pero me he querido apartar ahora aquí un poquito a la playa para que veáis de lo que podéis disfrutar comprando ahí donde estamos. Se han hecho su trabajo de retirada del poco sargazo que llega. Están ahí los trabajadores retirándolo. Y como veis, la playa está preciosa. Ahí en la zona de la 38 me ha enseñado Alex con el vuelo de dron, que lo habremos visto anteriormente, que está de color oscuro el agua un poquito y sin arena. Seguimos todavía allí. Bueno, voy a parar un poquito, voy a hacer unas fotos y seguimos grabando. Pues esto es un adelanto de lo que vamos a hacer durante el día de hoy. Ya estamos en carnaval, acordaros. En carnaval, y eso significa que todas las tardes vamos a tener fiesta en playa. Hasta no sé qué día de abril, creo que hasta el día 3 o el día 5 de abril, no estoy seguro ahora hasta qué día está el carnaval. Pero todas las tardes, tanto por las calles, por la cabalgata como por el ayuntamiento, vamos a tener muy buenas actuaciones. Ahí estoy viendo un pelícano que está volando a ras del agua. Así que esas grabaciones quizás algunas nos las haga Alex, a lo mejor otras las hago yo, ya iremos viendo. Y el tema del sargazo, pues el tema del sargazo ya lo he dicho antes, ha llegado poquito, pero ha llegado. Ya lo han retirado, que bueno, porque ese poquito es fácil de retirar, pero me voy a acercar donde están trabajando la retirada del sargazo. Y antes voy a hacer unas fotos ahora que salió el sol.
Bueno, pues aquí una de las personas que se encargan de la retirada del sargazo, de arreglar las playas, rastrillarlas. Ahí están las carretillas, con lo que hacen es amontonarlo, llevarlo en carretillas, ponerlo en un sitio y luego la excavadora se lo lleva. Mientras hay poco sargazo, así es un buen sistema. Igual como esta persona va recogiendo, lo van poniendo aquí. El poquito que haya llegado, fijaros que poquito. Lo que pasa es que luego hacen montones como aquel que vamos a ver ahora. Ahí llega la excavadora, lo agarra y se lo lleva a otro lugar. Aquí en esta zona hay menos oleaje, ya lo sabéis, por esas ballenas que tenemos dentro del agua. Así que si vienes con niños te recomiendo que si está con oleaje en la playa te vengas más para esta zona. Pero hoy en día, hoy como está el día, puedes irte a la parte que quieras porque está muy tranquilo. Veis que aquí hicieron un montón. Aquí lo estuvieron recogiendo. El poco que ha llegado lo recogen, hacen el montoncito y se lo llevan. Entonces, ¿qué pasa? Que la playa está impresionante siempre. No se deshace dentro del agua y no cambia su color el agua. Pues ese es el poco que han retirado el día de hoy. Y entonces es una tontería decir que tenemos sargazo en las playas, porque este sargazo es natural, es algo normal que ocurre. Lo malo es cuando llegan montones y montones de sargazo, toneladas. Ese sí que es un problema. Voy a hacer una foto de aquí, se ve precioso el mar. Pues me voy con el chavalote. Tendrá ganas de desayunar porque vino sin desayunar a trabajar un poco. Aquí hay una persona con aletas y gafas y tubo. No sé si está buscando algo que se le haya perdido a la gente, pero ahí está. La verdad que el día es bueno para hacer snorkel. Yo me iría a aquellas zonas que son un poco más oscuras. Ahí hay rocas, hay diferentes peces, algunas plantas y te puedes entretener con el buceo, con el snorkel. Aquí no, aquí lo único que vas a ver debajo es arena y algún detalle que se le haya perdido a alguien. Bueno, pues espero que este ratito de playa os haya gustado. Y ya veremos si luego más tarde, yo mi baño me lo quiero dar, así que seguramente nos vamos a bañar. ¿Dónde? No lo sé. Todavía no lo sé, quizá puede ser que repita aquí. Buenos días. Buenos días. Aquí los guardavidas siempre cumpliendo como tiene que ser. Y voy a hacer una foto desde este punto. Bueno, Playa Mamitas estos días está maravillosa. Estoy aquí en la calle 11, pasando la Juárez, en dirección de Tulum. Ahí está la avioneta que va a aterrizar, por lo que veo. Esa avioneta va a aterrizar detrás de la Federal, que la tenemos ahí. Fijaros cómo va bajando. Y nosotros vamos aquí a la Clementina. Esta cafetería que tenemos aquí nos la han recomendado. Le vamos a entrar adentro a ver qué tal está. Buenos panecitos por ahí, buen café. Y aquí estamos acompañando. Aquí el plato del chavalote, un omelette con papas y ensalada. Ahora me van a traer el mío seguramente. Buen provecho, chaval. Bueno, pues ya llegaron mis huevos motuleños. Vamos a ver si los disfrutamos un poquito. Bueno, pues esto es una baguette San Juan de pollo, le llaman. Ya lo veis, llevan una milanesa de pollo por medio. Se ve precioso, ¿eh? Bueno, chaval, yo ya le voy a encarar el diente aquí al omelette. Y nada, pues el local bien, ameno y no es muy caro, ¿eh? Para nada. Bueno, pues las 3 de la tarde. Hemos estado muchísimo tiempo reunidos y hablando. Aquí estamos delante de la Federal, en la avenida Juárez. Y nos vamos para casita a ver si luego me voy a dar un baño. Me doy el baño del día. Una tarde excelente, la verdad. Bueno, pues estoy bajando de la 15 por la calle 4 hacia la playa. Seguramente me voy a dar un baño yo solito. El chavalote se ha quedado en casa haciendo cosas de trabajo. Adriana le dejaron una tienda para comprar. Y yo me quiero dar mi baño, que no me falte mi baño. Este es Romeo, la pizzería que os recomiendo aquí en Playa del Carmen. La verdad que está muy bien. Aquí en la calle 4. Vamos a pasear un poquito por la quinta, muy corto. Acordaros, estamos en carnaval, es el segundo día de carnaval. El chaval quiere ir a ver un espectáculo esta noche. No sé cómo se llaman los artistas. No podemos grabar la música porque pues está registrada, ¿no? Pero sí vamos a grabar un poquito, nos va a mandar algún paquete de reportaje. Y como es gratuito el evento, el chavalote empieza a las 9, me parece, su actuación.
pues a las 6:30 de la tarde ya va a ir para allá, para hacer sitio. Imagínate, se va a tener que llevar bebida, comida y entretenimiento para estar 2 horas y pico por allá. Eso es lo que tiene cuando vas, bueno, todo lo que son eventos importantes, tanto si son de pago como si no, vas con tiempo de antelación. Pues acabamos de cruzar la avenida 10 y la tarde, ya lo veis, un sol precioso. Y he aparcado aquí en esta misma calle, cerca del mar, quizá no tanto porque he aparcado en la 15, pero yo estoy a gusto, la verdad. Paseo un poquito, grabo como si vinierais conmigo. Y ese bañito que me voy a dar, quería darlo en Fundadores, pero está un poquito más alejado. Fundadores, quedan 2 cuadras para Fundadores, pero ya desde aquí yo creo que vamos a estar a gusto. Yo lo que quiero es meterme dentro del mar. Cuando vais con más tiempo, que vais a pasar el día, pues sí, hay que elegir la playa. Digamos que si tienes que moverte 200, 300 metros a la izquierda, a la derecha, pues hazlo, ¿no? A mí en mi caso, como vais un baño de 10, 12 minutos, lo que yo aprecio es el baño. Me dé el solecito un poco, que es una vitamina que necesitamos a diario. Y ese estado de salud que siempre te lo encuentras bien. Bueno, pues la Quinta Avenida en este momento está así. Mira, en vez de... Bueno, que quiero hacer la foto con el corazón que tenemos ahí. Luego, si acaso el subir, a lo mejor me paro un minutito por aquí por la Quinta. O no, porque luego lo voy a grabar cuando esté camino del gimnasio. Aunque la Quinta Avenida de aquí es muy diferente a la que tengo al lado del gimnasio. Es que quiero hacer una foto de ese corazón que tenemos ahí abajo. El mar que se ve precioso. Aquí ahora mismo no hay tanta arena. Está más casi toda en la zona de Fundadores. Aquí la perdí un poco, pero bueno. A mí lo que me importa es el baño dentro del agua. Claro que me gustaría que hubiera arena, mucha arena en las playas, claro que sí. Así tiene que ser. Y por aquí creo que Ana de Guanajuato, que le mando saludos, se quedó rentando un estudio, departamento o un hotelito por aquí que no valía muy caro. No sé, yo creo que en esta calle, no sé si es aquí o ahí, y no le sale muy caro, la verdad. Pero bueno, puestos de aquí no tengo idea. Pero acordaros que tuvo un problema con Booking.com y tuvo que luego rentar rápido y corriendo. Pues voy a hacer la foto, a ver si esta chica me permite. Bueno, pues el lugar espectacular para hacerse la foto. El mar lo tenemos aquí. Sargazo, todo lo que han retirado de aquí, que parece que ha llegado una cantidad importante por esta zona, lo han recogido, lo han puesto aquí y luego se lo llevará con la excavadora. Y lo importante es que lo vayan recogiendo y sacando de la orilla. Bueno, voy a hacer unas fotos por aquí y me voy a ir a bañar un poquito más a la derecha donde está esa barca. ¿Por qué motivo? Porque por aquí, al haber perdido arena, también hay problemas de piedras, entonces me puedo hacer daño en el pie. Prefiero irme un poquito más a la derecha. Bueno, pues me voy a ir para la derecha. Ya lo veis que hay pequeños restos de sargazo aquí en la orilla. Sí, ya está llegando algo de sargazo. Mientras sean estas cantidades, todo va bien. Le pone ganas el ayuntamiento para retirarlo por las mañanas. Esto que veis aquí es porque ha salido del agua posteriormente a que se han ido, porque ellos trabajan hasta las 3 de la tarde y ahora mismo ya estamos cerca de las 4. Ya han terminado su jornada de trabajo. Y esto que veis aquí de color oscuro son estas piedras que se llegan, porque muchas veces lo veis en el vuelo de dron. Estas piedras se llenan de un musgo verde y cuando lo vemos de arriba, las piedras estas con el musgo verde, parece suciedad, pero no es suciedad, ya lo veis que no. Y esta, a ver cómo le comento yo a lo que ven las fotos en el grupo de Facebook, cómo les comento que esto no es sargazo, no es nada de eso, ya lo veis lo que es. Y aquí hay diferentes salidas de agua de... Mira, por aquí también. Pues estas son diferentes salidas de agua de cenotes, de ríos subterráneos que van a parar aquí en esta zona, por eso esas rocas. Y yo me voy a meter aquí al ladito, muy cerca. Esto es lo que tenéis que hacer, 40-50 metros y el mejor lugar para bañarte, como al lado de estas barcas. Luego tendríamos el Parque Fundadores, que lo tenemos aquí al lado, digamos que a 100 metros. Tenemos la playa estupenda con mucha arena. Aquí ya empieza a haber arena y esto es el restaurante Tarraya, que lo recomiendo. Ahí podéis comer bien de precio y encima te ponen la mesa si quieres en la misma arena. Voy a poner mis cosas por aquí y me voy a meter dentro del agua justo aquí enfrente. Así que a disfrutar.
Bueno, pues aquí hay una banda tocando. Me quería acercar aquí un poquito porque estaba haciendo fotografías. Y me voy para el agua. Pues a partir de aquí para allá ya mejora muchísimo el agua, muchísimo. Tengo mis cosas por ahí a la izquierda, yo desde aquí las veo. Me voy a poner al lado de esta barca, fijaros el color del agua, qué bonito. Aquí se ve que todo es arena, no hay nada de piedras. Estas barcas te sirven para hacer el snorkel, como te pone el Snorkel Tour. También puedes ir de pesca con ellas y también puedes hacer el buceo un poquito. Este hombre viene con sus cañas de pescar, habrá hecho algún tour por ahí. Yo voy a hacer unas fotografías desde aquí. Bueno, pues estoy disfrutando, ¿no? Lo que sigue. Ya metí la cabeza debajo del agua, aprovechando, ya terminando de las fotos. Bueno, estoy en una zona que aquí las motos acuáticas paran. Voy a echar un poquito, espérate, me voy a poner. ¡Ay, qué piedras aquí! Aquí justo donde he pasado hay piedras. Y ya. Qué bueno. Es que por ahí deben de pasar las motos acuáticas, las barquitas, entonces me salgo de la zona, paso la boya esta y ya me quedo en una zona que estoy bien. Es que me quiero quedar por aquí porque tengo mis cosas ahí delante, me gusta tenerlas a mano. Por aquí sí que se ve flotando algo de sargazo, pero bueno, esto no influye si lo van retirando, como digo siempre. Voy a hacer alguna foto desde aquí. Esto es una cuerda donde atan aquí atan las barcas. Ahí están sujetos a alguna roca aquí abajo y ya tienen las barcas controladas. Pero qué bonito estar aquí. Gracias a los que comentáis los vídeos, a los que estáis suscribiendo. A día de hoy ya somos 11.200 y pico, qué bueno. Vamos creciendo, vamos a intentar crecer cada mes. Las publicaciones yo voy a intentar que sean lo más bonitas posibles. Grabo mi día a día, habrá días que son un poquito más aburridos, otros días más entretenidos, pero eso es lo que tiene grabar el día a día. Pero con lo que estamos haciendo, a muchos de vosotros que seguís el canal os puede ayudar mucho, pues a lo que es la Riviera Maya, sentiros por aquí, a sentiros que estáis cerca de este lugar que tanto queréis o lo queréis conocer. Y al mismo tiempo, pues si queréis hacer alguna pregunta, yo no tengo ningún problema en responderlas. Ahí tenéis mi WhatsApp, no solamente para mi trabajo de bienes raíces, muchas veces me preguntáis cosas personales, de alguna pregunta que tengáis, yo la respondo. Si sé responderla, la respondo, si no, puedo aconsejar qué hacer, y si no, pues nada, no pasa nada. Hay veces que no se puede responder todo lo que uno quisiera, ¿no? Pero dentro de mi sinceridad, dentro de lo que yo pueda responder, pues yo creo que este era el hotelito donde se quedó Ana Guanajuato, no estoy seguro ahora cuál, ¿eh? Pero bueno, me dijo que tenía un buen precio, que estaba bien y ya. Ahí le mando saluditos, seguramente va a ver el vídeo. Gracias por comentar, por los reportajes, cuando se está por aquí, siempre ayudando al canal. Acordaros que podéis ser partícipes del canal. Creo que no he hablado todavía de los reportajes del día de hoy. Si hay alguno, de momento no he recibido ninguno, pero si hubiera algún reportaje, ahí ponemos los reporteros. Ya sabéis que podéis grabar en horizontal con el celular, grabaciones de entre un minuto y medio sería lo ideal, quizá por debajo del minuto también. Cuando estéis grabando, si no queréis salir porque os da pues un poquito de timidez o lo que sea, sí podéis hablar, mirando el lugar, diciendo pues mira, estoy en tal sitio, tal hora, tal día, y este lugar me gusta grabarlo por el motivo que sea. Y ya, y con eso tenemos un buen reportaje. Atención, comunidad de Paco. Sabemos que cada día es único, pero lo que para ti es ordinario, para alguien más puede ser extraordinario. Te invitamos a compartir un pedacito de tu vida con un paquireportaje. Un pequeño video en formato horizontal donde nos muestres tu día a día. Puede ser tu camino al trabajo, tu rincón favorito, tu comida del día o simplemente un momento especial. Gracias a todos por compartir, dar like y ser parte de esta increíble familia. Paco, desde la playa Fundadores, hoy jueves 27 de febrero
8 de la mañana. El mar sigue muy tranquilito, como se puede apreciar. Ha llegado un poquito de sargazo, no deben de tardar en venir a hacer la limpieza de la playa, es mínimo. Poco viento. Hola, 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 ¿cuánto tiempo? Mirad, 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 mirad esto, mirad esto. Esto es Cancún en su máximo esplendor. Hay un montón de gente hoy. De hecho, dicen que están los hoteles prácticamente llenos. Y la impresión es increíble, el agua está fantástica, hay una brisa fenomenal. Esto es Cancún, esto es la Riviera Maya. Y este es un vídeo para mi gran amigo Paco, con su magnífico canal, donde les muestra las increíbles playas de Playa del Carmen y de la Riviera Maya, y cómo obtener propiedades fantásticas que te hacen disfrutar cada vez que quieras de esto que es increíble. Un saludo y un abrazo a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya, playas, cenotes e inmuebles. Hola Paco, aquí mostrándote un poco de nuestro paseo del día de hoy. Aquí es un camino donde las personas salen a caminar, a correr, sacan a sus mascotas a dar un paseo. Ahorita el clima ya cambió, ya no se siente tanto frío y es un lugar donde tenemos canchas deportivas para la familia, un momento de poder compartir en familia. Hay asadores, para los que les gusta el fútbol, una pequeña cancha, básquet, tenis, frontenis y hacer un poco de ejercicio al aire libre. Pues aquí tratando de mostrarte un poquito del lugar donde disfrutamos algún día de la semana, porque no es siempre, pero es un lugar muy tranquilo que quiero compartir contigo, Paco, y te mandamos saludos Jorge y Erika de Toluca. Pausamos este video para agradecerte. Gracias a toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para asesorarlos en su inversión inmobiliaria. Si estás pensando en invertir en la Riviera Maya, Paco es la persona indicada para ayudarte. Ya sea que busques una casa, departamento o estudio, él tiene una gran variedad de propiedades que se adaptan a tu presupuesto y necesidades. Escanea el código QR que aparece en pantalla o llama al número de contacto. Paco te atenderá personalmente para resolver todas tus dudas y encontrar la mejor opción para ti. No dejes pasar esta oportunidad de invertir en el paraíso. Tenemos la avioneta que acaba de salir de aquí, de la zona esta del aeródromo que tenemos aquí al lado. Está muy cerca del mar el aeródromo, y ahora está llegando el ferry que viene de Cozumel, de la empresa de Xcaret. Y yo estoy pisando en este momento, una salida de agua
de agua de río subterráneo, precisamente donde estoy aquí apoyado. Esta zona de aquí todavía tiene alguna que otra piedra, tenéis que andar con cuidado. Son piedras un poquito redonditas, no son muy dolorosas, pero sí que hay alguna piedra que otra. Y de ahí, de donde está la barca para allá, parece que no hay ningún problema. Aquí en la zona que yo estoy ahora mismo, en esta zona, no hay ninguna piedra. Pero sí me sorprendí porque pensaba que no había piedra, pero sí que hay. Bueno, pues esa cabeza la voy a meter otra vez debajo del agua porque sinceramente ve la vida más bonita cuando ya he metido la cabeza debajo del agua. Parece mentira, pero es verdad. No sé vosotros si lo veis igual, pero yo aquí dentro del agua rejuvenezco, siento alegría, siento placer. Y lo mejor de todo, que no me canso porque vengo 10-15 minutos cada día y no agobio a mi cerebro ni a mi cuerpo, al revés, le doy las vitaminas que necesita. Vamos para esto. Y el chavalote está ilusionado con ir luego a lo de carnaval. Ahí estaba todo contento diciéndome, papá, si no me ves luego es porque me he ido, me voy a ir pronto, me voy a ir a las 6 y pico. Como nosotros vamos a ir al gimnasio para las 6, entonces, y ahora sí va a entrenar al fútbol. Lo que sí que me estoy fijando es que las poquitas olas que hay rompen por ahí, como si hubiera arrecife en esa zona. Fijaros que está rompiendo por ahí, eso suele ocurrir cuando hay, en esa zona no hay profundidad, hay más bien roquitas y por eso rompen en esa zona. Eso de ahí no lo tengo muy estudiado, pero bueno. Ahí viene un pelícano volando. Pero qué bonitos son. Y yo ya me voy a salir en breve, voy a hacer una foto desde aquí dentro y seguimos grabando un poquito más y nos vamos a buscar a Adriana, que está saliendo de la tienda de comprar. Fijaros qué cosas, ¿no? La dejo en la tienda, me vengo a bañar, termino mi baño, la voy a buscar y termino su compra. Y nos vamos para casa y a seguir a tomar el café de la tarde. Bueno, ahí acaba de llegar otra moto acuática. Son de renta, ya sabéis que las podéis rentar. Bueno, estos días os vais a encontrar, ahora que empieza a llegar el sargazo, os vais a encontrar con publicaciones de personas que a lo mejor os quieren asustar para vuestras vacaciones. Y tienen razón, las publican y son reales, porque a lo mejor pues, se hacen esas fotos a primera hora de la mañana. En esa zona también nos ha pasado la recogida de sargazo, de las personas que limpian las playas. Tú ves esa cantidad de sargazo que parece impresionante, pero una vez recogido no es tanto, que sí. Y luego a partir de las 10 de las 11, que es cuando toda la gente está disfrutando del mar, ya está recogido, ya está todo arreglado, el mar está en buenas condiciones, pero sin embargo tú tomas la decisión de no venir porque parece ser que la Riviera Maya está llena de sargazo. Es importante que veáis los vídeos y también es importante que veáis las fotos y a qué horas han tomado. Yo por eso cuando subo mis fotos siempre les pongo el día y la hora de la subida de la foto. Otras personas cuando publican las fotos no ponen eso, entonces pues no saben, la persona que ha visto esas fotos no sabe si fue por la mañana, el mediodía o por la tarde. Entonces es importante, por ejemplo, a veces llegan islitas de sargazo y a lo mejor están a 50-100 metros de aquí. Yo hago la foto aquí y yo las publico y viene una persona a las 2 o 3 horas, ve las fotos ahí en mi Facebook y dice, yo estuve ahí en la playa de las 4 y estaba llenísima de sargazo. Esos son fotos de otro día o están mintiendo, eso te dicen. Y tú dices, a ver, ¿por qué yo tengo que mentir si yo hago las fotos a diario? Otra cosa es que vaya cambiando el mar, la va llevando para allá o para acá. Pero cuando hice las fotos a la hora que las hice, estoy pisando la piedra ahora. Es lo que he puesto, nada más. Además se puede ver por el sol donde está situado. Cuando es más temprano ese sol que ahora está para el atardecer se pone para la derecha de aquí de la orilla y cuando está a media mañana está por aquí arriba. Está diferente de donde está el sol. Pero bueno, son luchas que aunque tú quieras cambiar a la gente un poquito para que informen bien, pues no puedes porque cada uno va a lo que le interesa. No sé cómo explicarme. No sé para qué le interesa hablar mal de la zona, porque total no ganan nada, pero sí se supone que gana vistas, seguidores, todo lo que sea algo malo parece que se sigue más que cuando es algo bueno, cosas de la sociedad hoy en día. Te dan una buena noticia como que no te la crees, te dan una mala noticia como que todo está mal. Bueno, pues así es la vida. Así que cada uno tiene que saber administrar sus emociones, su información y saber cómo son las cosas. Fijaros que este es otro tipo diferente, no sé si es de la misma planta, pero esto también viene de vez en cuando.
Y este, por ejemplo, está un poquito más separado. Otras veces viene más junto y parece otra cosa cuando lo ves en el mar. Pero bueno, yo he disfrutado aquí un montón de peces aquí debajo. Son pececillos pequeños, muy bonitos. Da gusto verlos. Me estoy moviendo alrededor de ellos, no se asustan, parece que están acostumbrados a las personas. Aquí los tengo alrededor mío. Pero bueno, ya me voy a salir. No he querido mojar la cámara porque ya voy a salir, y si la mojo no le va a pasar nada, solamente que vamos a ir un poquito peor y la voy a tener que limpiar. Bueno, pues esta es la playa de la calle 2, la de la calle 4 la tenemos ahí a la izquierda y la de Fundadores la tenemos a la derecha. Yo voy a salir ahora por esta salida, por la calle 2. Va a ser una salida diferente a la que hemos bajado, pero así son las calles de Playa del Carmen, que tenemos un montón de calles que te bajan a la playa y que tú eliges por dónde quieres ir, a qué zona quieres ir. Por la Quinta Avenida prácticamente te puedes mover para todas las playas, prácticamente, a excepción de las de Playa Car. Y esto es lo que os decía, estos camastros son del restaurante Tarraya, y al mismo tiempo os voy a enseñar las mesas que podéis comer aquí, como estas familias, encima de la arena de la playa, y comer bien, porque aquí no es caro, este restaurante no es caro. Está muy bien, está de los más antiguos de Playa del Carmen. Yo creo que tiene ya 30 y tantos años, eso es mucho para lo que es Playa del Carmen, que también no tiene tantos años. Fijaros qué bien se estarán aquí y podéis comer bien. Bueno, yo voy a parar la cámara porque me quiero quitar la arena de los pies y seguimos por la quinta un poquito. Bueno, pues esta sería la entrada del restaurante Tarraya por la parte de la calle. Ahí está la entrada. A primera hora de la mañana, si venís por aquí, hay barcas que vienen con su pescado y lo pueden vender también. Pescado fresco que han pescado ese día. Y a veces van con tours y venden el pescado también que han pescado ahí. Y lo podéis conseguir pues bien fresco ese pescado, Yo no hace mucho compré, pero no aquí en la calle, creo que fue en la calle 16 o 14 o 16, por ahí abajo. Compré langostas, coronado y otra cosa más, y otro pescado. Bueno, esta es la posada Siancán, estilo maya, ya lo veis. La posada ya de las primeras que hubo por aquí, por esta zona. Bonita la fachada de fuera. Y aquí ya estamos llegando a la Quinta Avenida. Ya veis lo que hay desde la playa a la Quinta Avenida, hay 60, 80 metros. No hay. Así que por eso os digo que vosotros moveros. Ahora si quieres ir a Fundadores, no quieres por la arena, te vas por aquí a la izquierda, te vas para el Parque Fundadores y bajas hacia la playa. Por ahí podríamos ir a ver el Parque Fundadores. Pues yo voy con prisa de buscar a Adriana, así que paseamos una cuadra por aquí, vemos el ambiente en la quinta, lo sentimos, y yo a tomarme el cafecito. Pero también es muy agradable comer, por ejemplo, en este restaurante, se llama Pez Vela, también es de los más antiguos, se ve acogedor. Yo creo que su cocina está bien. Nunca he comido aquí, la verdad. Aquí tenéis la carta. Os pongo un poquito, pero te puedes encontrar qué precios tiene. El Tarraya es más económico también. Pero bueno, esto por comer en la quinta siempre pagas un poco más. Aunque el restaurante Tarraya, para estar delante del mar, a mí me sorprendió sus precios para bien. Y luego la cocina también está bien. Fíjate los asientos estos de los tours, qué asientos, ¿no? Es gracioso. El Karen con su música en directo todo el día. Ahí tenemos este muñeco aquí ofreciéndote las bebidas. Y la música en directo que la suelen tener casi todo el día. Bueno, saludos. Y si no, pues sentaros por aquí en la barra con estos columpios. También queda bastante original. Y bueno, pues el local grande de recuerdos, de cualquier cosa que quieras comprarte por aquí.
Hasta maletitas, si las necesitas también las puedes comprar por aquí. Que no son tan caras las maletas, más o menos están bien. No está mal. Seguimos paseando por aquí, que hay música. Voy a hablar un poquito para ver si no lo localizan, qué música es. Aquí si vienes solito, tienes compañía con los muñecos que te ponen en la misma mesa de personas famosas. Han puesto aquí también Paquita, la del barrio, ya que se nos fue la semana pasada. Frida Kahlo, su esposo. Pancho Villa por allá, una Catrina. Al final creo que está Cantinflas, Mario Moreno y algunos más por ahí. Y aquí el Hard Rock, que ya cerraron, ya no lo tenemos aquí. Por ahora nos mantendremos cerrados. No quiere decir que más adelante a lo mejor lo abran, no lo sabemos. Y por aquí es donde hemos bajado a la playa de la 4, donde está el corazón. Yo me voy para el carro. Y bueno, espero que este ratito de playa os haya gustado. Sí, hemos visto sargazo, hemos visto que ha llegado algo de sargazo. Lo importante es eso. Estos están corriendo porque creo que tienen que disimular de cara a la policía. Pero bueno, ahora voy a parar para que no se les vea la cara. Es que según que ventas ambulantes no están permitidas. Tenemos aquí este centro comercial cerrado desde hace ya bastantes años, que yo sinceramente tendría que abrirlo porque es bonito. Fijaros, a ver si os puedo grabar un poquito las escaleras mecánicas que tenía en su momento. Creo que aquí se pueden ver. Y la verdad que se ve bonito, muy bonito. En su momento tenía que ser de lo mejor aquí en playa. Quizás no fue el momento de abrirlo, y ahora a lo mejor sí que lo podría hacer. O tendría que haber tiendas que llamaran la atención para que se llenara, ¿no? Bueno, pues la avenida 10, muy tranquila en este momento. Y mi carro, que lo tengo por aquí en esta misma calle, más para arriba. Estas son las bicicletas de renta. Aquí podéis descargaros la aplicación y podéis utilizar diferentes formas de rentarlas. Por hora, por día, por meses, por semana, no sé cómo. Por año. Yo la tenía rentada por año en su momento para Alex. Y en aquel momento, cuando las pusieron al principio, no sé si me costaba el año por debajo de 400 pesos. Poder disponer de la bicicleta en cualquier lugar de aquí de zona de playa. Es un éxito, ¿no? Está muy bien. Solamente en reparaciones y cosas así, o comprarte la bici te gasta muchísimo más. El precio actual no lo sé. Este se llama Hotel Barrio Latino. Este hotelito de aquí. Aquí hay muchos en esta zona. Hay muchos hosteles. Hosteles son hoteles más baratos, con habitaciones compartidas hasta para 12 personas, que puedes tener ahí. Pues por poco dinero puedes pasar la noche con tu, digamos, entre comillas, armario para dejar tus cosas dentro. O también las hay privadas. Privadas son las habitaciones individuales que puedes tener con tu pareja. O sea, son más caras. Pero aquí esta zona es ideal para que puedas encontrar paseándote en un lugar así. Y bueno, yo ya estoy cerca de mi coche, lo tengo aquí al ladito de uno de esos hoteles. Aquí tienes que pagar aparcamiento por aparcar. Cuando veas las líneas estas blancas, no es que te permitan aparcar sin pagar, no, al revés, son de pago. Y mi carro está aquí, justo aquí detrás de este vehículo. Las calles que van al ayuntamiento en este momento están cerradas por los eventos musicales y lo del tema de carnaval. Por eso está en la policía aquí, para que no podamos girar luego para la derecha, nos indican para otras calles. Así tenemos el problema. Ahora os voy a enseñar la calle que baja para el ayuntamiento, está totalmente cerrada. Estamos en la calle 8, aquí es un semáforo, y esta calle totalmente cerrada. Ahí tenemos un policía. Están organizando el tráfico por el tema de carnaval. Todos estos días vamos a estar así. Eso es bueno que lo sepáis también si estáis aquí en playa, a la hora de circular con coche.
Y otra cosa, esta es la entrada al Walmart. Y el Walmart también estos días se va a encontrar lleno de coches, va a estar a tope. Porque muchos se aparcan dentro de sus aparcamientos para ir al ayuntamiento. Bueno, pues yo he quedado con Adriana por aquí al ladito, por aquí cerca, así que voy a parar un poquito. Que se puede comprar aquí a Parisina, tenemos ahí la Mega, aquí la Aquí, todo esto en la 30. Bye. Hasta luego. Pues voy a dejar aquí a Adriana, creo que tengo sitio aquí delante. Y nos vamos a dar un paseo. Son las 5:44, un paseo cortito. Pues en un ratito venimos para el gimnasio, dejo el coche muy cerca aparcado, qué bueno que sea así. Y vamos a pasear por la Quinta. Bueno, pues luego más tarde, seguramente cuando terminemos el paseo, si hay algún reportaje del Chavalote, ahí lo vamos a agregar. Ayer estuvimos por ahí como si fuéramos para Constituyentes. Hoy nos vamos a acercar para la izquierda, vamos a pasear por esta zona. Ya os digo que es muy diferente la Quinta Avenida de esta zona que la que tenemos cerca del Parque Fundador, es muy diferente. A mí personalmente estoy muy a gusto aquí. Buenas tardes. Casa Sofía de la Quinta, que lo tenemos aquí, y encima el gimnasio. La música en directo que tenemos en La Vagabunda ya empezó. ¿Y por qué funcionan tanto las empresas de tatú aquí en la Quinta también? Se están poniendo de moda también. Porque aquí en México los tatús valen bastante más baratos que en otras zonas, como puede ser Estados Unidos, Europa, por ahí, por otras zonas. Y también son especialistas en hacer tatuajes aquí en México. Pero bueno, en la Quinta me imagino que es más caro que si vamos a otros sitios, ¿no? Aquí están con las marquesitas. Es raro que dejen poner estos puestos de marquesitas y eso aquí en la Quinta, es raro, pero bueno. Soy chula esa tienda. Pues se ve bonita, ¿no? Igual como esta de ahí, güey. La tarde está fenomenal, temperatura muy agradable, pasa el gusto de pasear. Bueno, sí que recibí reportajes, ahora cuando llegué a casa los descargué, los guardé. Y aunque no he podido decirlo en el momento que los he puesto, muchas gracias a los que los habéis mandado, Paco y María desde Cancún, que bueno, Erika y Jorge de Toluca, José Luis León desde el Amanecer en Playa Fundadores. Y creo que hay un cuarto por ahí. Ahora no recuerdo de quién. Creo que sí que lo hay. Se me está olvidando. Pero muchas gracias por esos paquetes reportajes. Pues ayudan, por ejemplo, ya me ha encantado ver el amanecer, como ya son varios días que nos lo comparte José Luis. Y Playa Gaviota ahí en Cancún está precioso, el mar, está encantador, bonito, ¿no? Lo que sigue. Oye, también ha cerrado este restaurante, no me había fijado. Y este que mira que era famoso aquí, que llevaba ya años. Increíble, ¿no? Y que se supone que iba bien, pero ya os digo que cuesta mucho mantener los negocios aquí en la Quinta. El alquiler es muy alto y no es fácil, ¿eh? Pues fíjate, desapareció. Cosa más rara. Ahí dejaron algunas sillas, dejaron algunas mesas. Yo no creo que lo vuelvan a abrir. A lo mejor sí, pero no lo creo por como lo veo todo. Está en desperfecto, esto no es normal. Es muy raro, ¿eh? El Sonora Grill, que es una empresa bastante fuerte de restaurantes, pues no lo entiendo. Pero bueno, así son las cosas, unos se van y otros vienen. Veremos a ver si siguen ellos o se ponen otros, no lo sé. Me ha sorprendido, ¿eh? No me lo esperaba eso. Pero bueno, la Quinta Avenida tiene su alegría, tiene su movimiento.
Aquí estoy viendo que el dólar lo dan en 19,40 y el euro en 19,60. El dólar canadiense en 10,30. Bueno, pues hablando, llego hasta el Chesterfield, que bueno. Ya que estamos andando, me pararé hasta la bodeguita en medio. Ya le voy a agarrar más cariño aún a la bodeguita en medio. No vine el lunes a ver a Ale Castaño, ya sabéis que da clases de salsa los lunes. Creo que a partir de las 8, 8 y media de las 8 de la tarde creo que era. Y el Chesterfield, pues, ¿qué deciros? Yo ya me he tomado mi cafecito, ya me he tomado mi panecito en casa, suavecito, cada vez lo como más suave, porque no quiero tener una barriga grande. Pero qué bueno, no dejo de tomar mi cafecito. Un café que nos traen desde Guerrero, bastante bueno. Nos lo envía nuestro amigo Javier también, un amigo que tenemos por allí en Guerrero. Nos envía la miel, el aceite de coco, que es buenísimo para el cuerpo también. Bueno, pues aquí tenemos la bodeguita en medio. A esta hora pues está demasiado tranquila. Y yo creo que ya me voy a dar la vuelta hacia el gimnasio. Vamos a ir de vuelta. Voy a llegar hasta la 38, pero quiero hacer bien el... Mira, tenemos música en directo a esta hora de la tarde, qué bueno. Pues qué bueno. En unos días estaremos por allí, por su tierra. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos de vuelta para el gym. Espero que os haga sentir que estáis por aquí. Ahora ya estaré diciendo, pues ya estamos terminando, ¿no? El día de hoy, pero qué va, ahora con los carnavales, pues en cualquier momento el Chavarote me manda esos reportajes, pueden ser más largos, más cortos, pero espero que me los envíe. Adriana tenía ganas de salir porque esos que cantan también le gusta a Adriana, pero para escucharlo, no para ponerse cerca. Lo que pasa es que se hace imposible casi llegar hasta allí. El coche lo tienes que dejar pues prácticamente en casa y ir andando desde casa, porque va a estar todo lleno. Espectacular, ¿no? Lo que sigue. Estaría bueno que un día de estos nos volara el dron de noche para que se viera el ambiente, o por la tarde, pero bueno, por la noche con todo el ambiente. Y así veréis. También volarlo, ese dron, por encima de la cabalgata a ratitos, ¿no? Y compartiros el ambiente por las calles. Yo recuerdo que la cabalgata eran todas las tardes, a partir de las 6 de la tarde inicia por ahí arriba, por la zona de la 34 o 38, ya no me acuerdo. Va bajando hasta aquí, hasta el centro, hasta la Quinta Avenida, y luego se va hasta el ayuntamiento. Ese es el recorrido que hacía otros años. A lo mejor me equivoco en algún detalle, pero más o menos será ese. Y la verdad que lo hacen bien. Hizo una cosa como el orto. Pues yo voy a ver si me activo un poquito el cuerpo. Quizá ahora vaya a empezar. Es que el cardio yo creo que es mejor al final, no al principio. Pero un poquito al principio para activar el cuerpo y luego ya más fuerte al final. Es por el tema del quema de grasas, que lo activa de manera diferente. Pero ya noto que mi barriga va bajando poquito a poquito, pero va bajando. La pena es cuando va subiendo. Mientras vaya bajando todo va bien. Hay veces que ya pienso, la voy a tener para toda la vida, que va, y luego me animo. Que ahí está, en descenso. Es que se vive mejor cuando no tienes tanta barriga, la verdad. Te atan mejor los zapatos, los cordones. Te duele menos la espalda, andas mejor y te cansas menos.
Tienen más la emoción, el estado de ánimo lo mejora bastante. Así que por mi parte voy a trabajarlo sin dejar de comer más o menos bien, solamente midiendo ciertos detalles y ya, y con eso conseguimos estar mejor. Bueno, aquí para un momento la cámara, os pongo un poco de publicidad de rentas. Ya sabéis que os puedo ayudar también con las rentas y seguimos grabando hasta el gimnasio. Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, amigado, equipado y decorado aquí en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamita, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir. Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. Bueno, pues seguimos caminando. Ya sabéis que siempre se os puede apoyar en vuestra inversión inmobiliaria, también en vuestras vacaciones, para que tengáis un lugar donde quedaros. Y si se puede, que bien, y si no se puede, pues lo hemos intentado, ¿no? Tomamos su dólar a 19,80, oye, pues lo toman bien, ¿no? No está mal en su tienda. Pues estamos llegando casi a la esquina con el gimnasio, así que en breve la música que está en su descanso. Ahí está Miguel para el tema de los masajes, aquí lo tenéis. Buenas tardes, chaval, hasta luego. Esa es Sofía, muy recomendable. Bueno, pues espero que haya conseguido por lo menos que sintáis que estáis por aquí. Apenas van a comentar su entreno. Adriana siempre se pone al fondo, a la derecha. Pues 7:10 de la tarde, ya lo veis, casi anocheciendo. Bueno, pues ya veremos qué más nos trae por ahí el chavalote. Si no trajera nada, pues hasta mañana, y si no, pues ahí os pondré algún pack reportaje del chaval. Venga, hasta luego. Aquí estoy otra vez en el ayuntamiento y ya va a iniciar en unas horas el concierto de Jaycee Joy. Ahí ya están poniendo pues todas las pantallas y de este lado a este escenario para poder disfrutar de las presentaciones del día de hoy. ¿Qué tal? Solo han visto 2 comparsas. ¿Cómo se miren, están pasando? pues no hay tanta gente, la verdad está bastante bien, se siente cómodo. Yo la recomendación es o estás en el medio o estás en un lateral aquí en las bardas. Así que no sé, ahí pues es la decisión de cada quien. A esperar como 2 horas más o menos. Ni modo. Bueno chicos, les mantengo al tanto. Ya son las 8:44 de la tarde. Ahí ponen las 7, pero no, son las 8. Así que relájense. Aún falta como 1 hora y 20 minutos más o menos para que ya empiece a haber movimiento. Y creo que a las 10:30 es cuando inicia. Bueno, según yo es a las 10, pero bueno. Estoy con bastante gente, o sea, ya estoy entre, bueno, no sé cuántas personas hay enfrente mío, pero unas
20, yo creo que sí. En fila, claro. Y bueno, así va todo el asunto. Y aquí seguimos. Me eché un poquito para atrás porque me encontré unos amigos, pero están haciendo pruebas de video y todo eso. La verdad es que está llenísimo de gente, pero bueno, vamos a tener un buen show, lo más seguro. Bueno, ya está por iniciar el concierto. Están dando las instrucciones de seguridad para que las personas pues tengan cuidado y ya falta minutos. A ver, Playa del Carmen, ¿ya estamos listos? ¿No se oye? ¿A quién vamos a recibir en el carnaval de Playa del Carmen? Queremos que lo escuchen. ¿Quién viene? Todo el mundo con la mano arriba. Celulares encendidos. Celulares encendidos. Que vean Jesse y Joy. ¿Cómo los vamos a recibir? Que vean Jesse y Joy cómo va a recibir el carnaval de Playa del Carmen. Vamos a lanzar camisas. Vamos a lanzar gorras. Nuestra presidenta Estefanía Mercado. ¡No se escucha! ¿Está listo el carnaval de Playa del Carmen? Nuestra presidenta Estefanía Mercado. Hoy vamos a empezar con Jesse Joy. Es una cartelera impresionante. Queremos que Jesse Joy escuchen el grito. No se escucha su nombre. ¿Quién viene hoy? ¿A quién quiere Playa del Carmen? El grito del carnaval Playa del Carmen. En unos minutos comienza el primer mega espectáculo del carnaval de Playa del Carmen, que son Jesse Joy y el grito. Playa, playa, playa. Más fuerte. ¿Estamos listos? ¿Dónde están las mujeres? No están escuchando el grito. ¿Dónde están las mujeres? Familia, unos segundos más y vamos a empezar con este magnífico concierto. Si no gritan, no salen.